Bueno, jovencitos, muy buenos días. Edgar, Fernanda, Hansel, Jennifer, Kaylee, muy buenos días. Perdón, profe, no me había dado cuenta que ya había entrado. No, no Buenos tengan días. pena. Buenos días, jovencitos. Mucho gusto de saludarles, jóvenes. Vamos entonces a iniciar, ¿verdad?, nuestra actividad del día de hoy. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, ¿verdad?, estuvimos trabajando entonces lo que era el reino animal, ¿verdad? Y en este reino animal comenzamos con lo que eran los animales vertebrados y los animales invertebrados. Esa es la clasificación. Entonces vimos nosotros los animales vertebrados, ¿verdad? Y vimos que se clasificaban en mamíferos, anfibios, peces, aves y reptiles, ¿verdad? Así se clasifica entonces los animales vertebrados. ¿Qué significa vertebrados? Que tienen entonces un sistema óseo o que tienen un esqueleto, ¿verdad? Eso significa entonces vertebrados, ¿verdad? Hoy entonces nos corresponde trabajar lo que son los animales invertebrados, ¿verdad? Este sería nuestro tema del día de hoy. Es el... Sofi, esa la que tenía acá, esa la copiamos ayer. Profe, pero yo no la terminé. Bueno. Te mando un screenshot. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Hoy nos corresponde entonces ya trabajar lo que son entonces los animales invertebrados. Se llaman invertebrados, ¿verdad? Porque no van a tener un sistema óseo, no van a tener columna vertebral, ¿verdad? Sino que pueden aparecer con protección interna, con protección externa o sin protección. Bueno, ¿a qué me refiero entonces como protección interna o protección externa o sin protección? Por ejemplo, nosotros, no sé si conocen ustedes los cangrejos. Entonces, los cangrejos, ¿verdad? Tienen un exoesqueleto, se llama, o sea, un esqueleto, un caparazón o una armadura, ¿verdad? Y dentro de esa armadura está entonces el ser que es invertebrado, ¿verdad? Entonces, aparece adentro. Igual los camarones, ¿verdad? También tienen esa estructura que es entonces una protección que se llama exoesqueleto. Profe, ¿los invertebrados no tienen huesos o sí tienen? No tienen huesos, ¿verdad? No tienen huesos, no tienen columna vertebral, sino que únicamente, como les decía, puede tener una protección interna o puede tener una protección externa. La protección externa se llama entonces exoesqueleto, ¿verdad? Que sería por fuera, y el animalito está colocado por dentro, ¿verdad? O inclusive pueden haber seres invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como son los pulpos, ¿verdad? O los calamares, que no tienen ningún tipo de protección, sino que solamente está su piel y dentro de la piel están todos sus órganos, ¿verdad? Un pulpo puede comprimirse, digamos así, hasta para poder pasar en agujeros que son bastante pequeños, ¿verdad? Ahí se pueden Profe, meter los pulpos. Sí, sí, Edgar. esta, cuando voy así para atrás me voy a una de esas, tamparme con la pared llena me duele la cabeza. Ay, no, por Dios, por estar molestando. Y profe, Y eso es lo que pasa por estar ahí molestando. profe, a mí me gusta molestar. Bueno, entonces sigamos, pues, ¿verdad? Les decía entonces que hay animales invertebrados, ¿verdad? Que van a tener una protección interna o otros que van a tener una protección externa
y otros que no van a tener ningún tipo de protección. Por ejemplo, las hormigas, ¿verdad? Las hormigas entonces no tienen un esqueleto, ¿verdad? Pero su protección es externa, ¿verdad? Digamos así, la parte o la piel, como se podría decir, la piel de una hormiga es dura, ¿verdad? Es un exoesqueleto. Entonces, vamos a ir viendo cómo se clasifican o cuáles son las características, ¿verdad? Que tiene entonces. ¿Sí, Katie? Es como las moscas. Correcto, las moscas también son seres invertebrados, ¿verdad? No tienen un sistema óseo, pero la mosca tiene la mitad, ¿verdad? La mitad de su cuerpo está protegido y la mitad y la otra mitad no, ¿verdad? Entonces, son animales, ¿verdad? Todo lo que son insectos entran entre los animales invertebrados. Bueno, ¿qué características tiene, verdad? Entonces, los seres invertebrados entonces no van a tener un esqueleto interno, ¿verdad? Pues decía, no tienen huesos, sino que tienen una protección externa, interna o sin protección. Van a experimentar metamorfosis hasta llegar a la vida adulta. Por ejemplo, una mosca, ¿verdad? Una mosca no nace siendo mosca, sino que nace siendo un pequeño gusano, ¿verdad? Y ese gusano sufre la metamorfosis hasta convertirse en una mosca adulta. De igual manera, ¿verdad? Una mariposa, por ejemplo, una mariposa es una oruga. Esa oruga, ¿verdad? Forma un capullo y dentro de ese capullo sufre la metamorfosis hasta convertirse en una mariposa, ¿verdad? Entonces, sufren estos seres invertebrados, van a tener entonces que metamorfosis, ¿verdad? Por ejemplo, los zancudos, ¿verdad? El zancudo nace en el agua, pareciera una pequeña lombriz dentro del agua, ¿verdad? Pero después ya sufre la metamorfosis y es entonces que ya puede volar después. Entonces, los seres invertebrados, ¿verdad? Van a sufrir esto de la metamorfosis. Las abejas también sufren esa metamorfosis. Estos seres, ¿verdad? Seres invertebrados son individuos que tienen simetría radial. ¿Qué significa simetría radial? Que si nosotros partiéramos, por ejemplo, una lombriz por la mitad, las dos mitades son exactamente iguales, ¿verdad? Eso sería entonces simetría radial. Sus cuerpos tienen verdaderos tejidos, ¿verdad? Tienen sistema circulatorio, tienen sistema digestivo, tienen sistema reproductor, ¿verdad? Tienen sistema reproductor, tienen todos los sistemas, ¿verdad? Y están formados entonces por tejidos. Pero también tienen una simetría bilateral, o sea que el lado derecho es igual entonces al lado izquierdo, ¿verdad? De estos seres. Entonces, estas son las características que tienen los seres invertebrados. Vamos a pasar, ¿verdad? A ver entonces nosotros, ¿verdad? Su clasificación, porque los invertebrados también tienen una clasificación, ¿verdad? Están los crustáceos, están los arácnidos, o sea, vamos a ir viendo, ¿verdad? La clasificación que tiene los invertebrados. No sé si ya puedo cambiar, jovencitos. No, profe. Bueno.
Bueno, entonces, Ya, profe. ¿ya puedo avanzar? Sí, profe. Bueno, entonces acá tenemos, ¿verdad? Lo que es la clasificación de los animales invertebrados. Profe, todavía no. Ok, Edgar. Ok, Edgar. Ahí está, profe. Excelente, Katie, muy bien. Todo esto, hasta lo que trabajamos ayer en la hoja, lo vamos a enviar lo de esta semana, ¿verdad? Correcto, sí, Katie. Profe, pero usted ya no me calificó mi tarea porque se me olvidó enviársela en PDF. Bien, califiqué algunas tareas, Katie. Me falta Profe, yo una. se lo envío en Word. Sí, está bien, pero sí sería mejor enviarlo en PDF, por favor, para que me pueda calificar directamente. Ah, Bueno, bueno, profe. Bueno, entonces continuemos, ¿verdad? Les decía entonces que los seres invertebrados entonces también tienen una clasificación, ¿verdad? Tenemos entonces los artrópodos, se llaman, ¿verdad? Los que tienen entonces un exoesqueleto. Aquí entre los artrópodos vamos a encontrar crustáceos, vamos a encontrar arácnidos, ¿verdad? Vamos a encontrar dentro de los artrópodos, ¿verdad? Son los que tienen una protección externa, ¿verdad? También entre los animales invertebrados podemos encontrar a los moluscos, ¿verdad? Como por ejemplo la babosa, le llamamos nosotros, ¿verdad? A un molusco que deja cierto camino de baba. Está también el caracol. El caracol, por ejemplo, tiene un caparazón, ¿verdad? Donde está metido y solamente saca parte de su cuerpo para poderse movilizar. Están los gusanos, ¿verdad? También están los equinodermos. Profe, una pregunta, ¿me Profe, deja ir al baño? Sí, Alan, acabas de entrar y ya vas, profe, órale. profe, también están, no sé si los conoces, los, ¿cómo le llaman? Choconois, choconois. Ah, sí, exactamente, sí, los conozco, son los animalitos negros. Sí, pero dice que hay de fuego, hay de Sí, agua. es que hay variedad, ¿verdad? Hay variedad de gusanitos, ¿verdad? Vamos a ir viendo esas Pero variedades. es que esos no son gusanos. Esos tienen sus agujas. Sí, o sea, es la protección, ¿verdad? Tiene alguna protección que es la que usa para, así como le digo, protección, ¿verdad? Para defenderse de los depredadores. Entonces, sí, si usted toca uno de estos, hasta inclusive le puede sacar fiebre, ¿verdad? Porque sí es bastante doloroso el contacto Y con estos profe, yo animales. toqué uno de fuego y me dio fiebre. Sí, correcto. Sí, es que sí producen fiebre estos animalitos, ¿verdad? Bueno, entonces los equinodermos, las medusas y las esponjas sería entonces los demás animales invertebrados, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas familias, ¿verdad? Así como vimos las familias de los vertebrados, vamos a trabajar las familias de los invertebrados. Artrópodos, moluscos, gusanos, equinodermos, medusas y esponjas son estos animales, ¿verdad? Los que no tienen ningún esqueleto. Equinodermos, ¿verdad? Están las estrellas de mar, se le llama. Medusas, ¿verdad? Son entonces como una especie de gelatina, digamos así, ¿verdad? Se ve así estos animalitos. Algunos son venenosos y otros no, ¿verdad? Pero entonces vamos a ir viendo sus características. Profe, ¿Sí, Katie? ¿lo tenemos que dibujar o solo copiar No, los solamente nombres? escriban los nombres y ahorita vamos a pasar a ver cuáles son las características, ¿verdad? Solamente Ya, escriban profe. los nombres. Ok, profe, gracias. Ya terminé entonces. Ya Bueno, terminé, profe. ok, muy bien. Entonces pasamos, ¿verdad? A lo que son Profe, todavía no. los artrópodos. Ahorita voy.
Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Con lo que le decía de los artrópodos. Entonces, los artrópodos se van a caracterizar porque tienen su cuerpo y sus patas articuladas. O sea que tienen, ¿verdad? Ciertos, sus patas, digamos así, está dividido en piezas que se mueven. Podríamos decir, ¿verdad? Que como que si estuviesen cabeza, tronco y extremidades como los, Como la abeja. como los mamíferos, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? Son entonces piezas que son articuladas, ¿verdad? Las abejas, por ejemplo, tienen, ¿verdad? La cabeza, el tronco y las extremidades. Entonces, estos seres, ¿verdad? Sus patas, su cola, su cuerpo, su cabeza, ¿verdad? Tienen entonces, o están formados por piezas. Aquí, ¿verdad? Podemos encontrar a los crustáceos, ¿verdad? Y yo les decía de los crustáceos, por ejemplo, el camarón, el cangrejo, la langosta. Esos son entonces algunos ejemplos de crustáceos, ¿verdad? El krillin se llama, es una especie como los camarones, pero son más pequeñitos. Entonces, esos van a ser parte de los artrópodos. Los arácnidos, ¿verdad? Sería entonces la otra parte, ¿verdad? De esta familia de los artrópodos. Entre los arácnidos, ¿verdad? Tenemos entonces diferentes variedades de arañas, ¿verdad? O sea, son arañas y hay diferentes variedades, diferentes tamaños. La más común es una que ¿cómo se llama? Se viven junto con nosotros, ¿verdad? En nuestras casas, donde es una que es de patas extremadamente largas. El cuerpito es pequeñito y sus patas son bastante largas. También tenemos, por ejemplo, acá la tarántula, pero acá en nuestro medio no hay tarántulas, como por ejemplo en el Amazonas, que hay unas tarántulas que son bastante grandes. Incluido el 100 pies. Correcto, acá vamos a tener entre los artrópodos también tenemos el 100 pies, ¿verdad? Pero esos se llaman miriápodos, así se llama, ¿verdad? Entonces, el 100 pies va a ser parte de la familia de los artrópodos. Pareciera que tiene cabeza, tronco y extremidades, como les decía, ¿verdad? Pero son piezas entonces articuladas. Aquí están los insectos, las mariposas, las abejas, las avispas, los avispones, los moches, ¿verdad? Son entonces parte de ¿También lo que las son los insectos. mariposas? ¿Cómo? ¿Las mariposas? Sí, las mariposas son insectos. Ah, Profe, ¿tenemos que dibujar los insectos o No, solo? no, solamente vamos a ir, ¿verdad? Viendo cuáles son entonces los diferentes tipos de artrópodos, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a encontrar los artrópodos en 4 familias: los crustáceos, los insectos, los arácnidos y los miriápodos, ¿verdad? El 100 pies, el 1000 pies, ¿verdad? O el insecto palo. No sé si ustedes han visto o bueno, si han visto, por ejemplo, en la televisión o en algún documental, han visto un insecto que parece palo, ¿verdad? Eso es entonces parte de los miriápodos. Bueno, entonces vamos con... Profe, no, todavía no. Ok. Profe, ¿qué son los arácnidos? Arácnidos son las arañas, ¿verdad? Las diferentes variedades de arañas que podemos conocer. Ay, profe. Bueno, ya entonces terminé, sigamos. profe. Ok, entonces vamos ahora, ¿verdad? A hablar, como le decía, de los moluscos. Entonces, los moluscos son una variedad, ¿verdad? Bastante abundante de seres invertebrados. Estos moluscos, entonces,
hay de 3 tipos, están los gasterópodos, los cefalópodos y los bivalvos, ¿verdad? Son entonces las 3 familias que tenemos de moluscos. Yo les decía, por ejemplo, los gasterópodos son como, por ejemplo, el caracol, que tienen un caparazón externo y que va, la mayor parte del cuerpo del animalito va adentro y va cierta parte, ¿verdad? Va entonces afuera. Cuando un caracol, por ejemplo, ya siente muy pequeño su caparazón, lo puede abandonar y va a buscar otro más grande, ¿verdad? No es que lo fabriquen, sino que, bueno, se cambia de, ¿cómo se llama? De concha o de caparazón, ¿verdad? Entre los cefalópodos aparece entonces el pulpo, ¿verdad? Este no tiene ningún tipo de protección, es únicamente la piel, ¿verdad? Es una piel gruesa, una piel rugosa, la que tienen entonces los cefalópodos. Está el pulpo, está el calamar, ¿verdad? Son parte entonces de estos seres. Y los bivalvos, ¿verdad? Son entonces conchas, digámoslo así, tienen una concha externa que únicamente abren para poderse alimentar, ¿verdad? Entonces, las almejas, por ejemplo, son parte de lo que son los bivalvos, ¿verdad? Está las almejas, las conchas. Estos seres bivalvos, ¿verdad? Tienen la característica de que su baba la pueden convertir en una perla, por ejemplo, ¿verdad? Es una joya que resulta de estos seres, ¿verdad? Su baba, digámoslo así, se va endureciendo y va a formar una perla, que es una piedra preciosa, ¿verdad? Sale entonces de estos seres. Entonces, estos son los moluscos, ¿verdad? Hay una gran cantidad de moluscos. Nosotros le decía que no sé si ustedes conocen a la que comúnmente llamamos babosa, ¿verdad? Este es un molusco que no tiene ningún caparazón, ¿verdad? Es únicamente ese animalito que es así viscoso, ¿verdad? Y que va dejando una baba en su camino, ¿verdad? Por eso le llamamos así babosa. Bueno, entonces estos son los moluscos, ¿verdad? Hoy tenemos que terminar los seres invertebrados. Bueno, los gusanos entonces es el siguiente grupo, ¿verdad? Que tiene ¿cómo se llama esta clasificación? Tienen un cuerpo alargado, tienen un cuerpo blando que está formado entonces por anillos. Puede vivir en el suelo, puede vivir en el agua o inclusive, ¿verdad? Puede vivir así, por ejemplo, en los árboles, ¿verdad? Sí, Kaylee. Nada, profe. Levanté mi mano. Sí, es que levantó la mano, por eso le preguntaba. Bueno, entonces estos, ¿verdad? Son los gusanos, ¿verdad? Tienen entonces un cuerpo blando que está formado entonces por anillos. Les decía, ¿verdad? Que las mariposas, por ejemplo, o las moscas comienzan su vida así como una larva, como un gusanito, y después van sufriendo entonces metamorfosis y ya pasan a ser de otra manera, ¿verdad? A la mariposa le surgen alas, se vuelve más pequeñito su cuerpo, le salen antenas, etcétera, ¿verdad? Entonces sufre de metamorfosis. Entonces, estos son los gusanos, ¿verdad? Va a estar entonces formados por pequeños anillos, ¿verdad? Cada uno de estos animales. Ya, profe. Ok, gracias, Fernanda. Entonces vamos ahora con lo que son las esponjas, ¿verdad? Entonces, las esponjas tienen la apariencia de una planta, ¿verdad? O de una roca inclusive, pero, ¿verdad? Es un animal. Es un animal bastante sencillo que tiene agujeros superiores y que tiene poros laterales, ¿verdad? Entonces, los agujeros
sirven, ¿verdad? Ese animal se está quieto, no se mueve con mayor facilidad. Su alimentación, ¿verdad? Pueden ser gusanos, pueden ser cualquier tipo de seres. Las esponjas son acuáticas, ¿verdad? Entonces puede introducirse algún ser en el agujero superior y ahí, ¿verdad? Lógicamente la esponja lo va a digerir. Entonces, las esponjas son animales acuáticos que se asemejan a una planta o que se asemejan, ¿verdad? Inclusive a una roca. Estos animales forman lo que se llama el coral, ¿verdad? En el mar, el coral, o sea, todo un arrecife de coral está formado por estos animales, por los esqueletos de estos animales cuando ya se calcificaron. Profe, una pregunta. Sí. Todavía no terminé, profe. Me hacía falta una línea. Bueno, sí, ¿Las Katie. esponjas de dónde se alimentan? Las esponjas, como le decía, pueden ingresar acá pequeños gusanitos o cosas que estén en el mar. Por ejemplo, krill, que es una especie bastante pequeña de un crustáceo, se pueden meter en estos agujeros, ¿verdad? Ahí sí que por curiosidad o porque la esponja segrega una sustancia que lo atraiga. Entonces se mete acá en los poros, ahí los atrapa la esponja y los digiere. Ah, entonces Ya, profe. los oídos. Sí, o sea, solitos llegan, ¿verdad? Sus alimentos solitos llegan. ¿Sí, Sofi? Ya, profe. Ok, muy bien. Entonces pasamos ahora a las medusas, ¿verdad? Las medusas entonces son animales que son casi transparentes, flotan en el agua, ¿verdad? Bueno, no es que floten en el agua, sino que tienen cierta movilidad, ¿verdad? Estos filos, se llama esto lo mueven, lo agitan y mueven su capucha también y, por ejemplo, entonces van avanzando en el agua. Su cuerpo es bastante blando y tienen, como dice acá, forma de paraguas, ¿verdad? Estos filos tienen entonces la capacidad de que son venenosos, ¿verdad? Pueden producir quemaduras o pueden producir hasta parálisis, ¿verdad? Si nosotros nos chocamos con una medusa, es mejor alejarnos, ¿verdad? Estas llegan hasta la playa, ¿verdad? Llegan a la orilla del mar, entonces sí hay mucho contacto a veces de medusas con seres humanos, ¿verdad? Puede causar quemaduras que pueden ser hasta graves, ¿verdad? Pueden ser hasta mortales inclusive, dependiendo del tamaño de la medusa, ¿verdad? Porque lógicamente también hay medusas que son de diferente tamaño. Profe, yo no de que tengo desde chiquito, ¿cómo las medusas tienen esa electricidad adentro de ellas? Sí, es que por ejemplo, es igual que la anguila, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una corriente eléctrica. Entonces, eso es lo que causa las quemaduras, ¿verdad? A la hora del contacto. Ya, profe. Y también tienen aquí en esta punta, aquí en esta cola, tienen un aguijón también, ¿verdad? Que si el aguijón se entierra, es también venenoso. Ya, profe. Muy bien. Entonces, medusas y tenemos los equinodermos, ¿verdad? Déjese un ratito. Ok. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, pasemos, ¿verdad? Con lo que son los equinodermos. Y los equinodermos, entonces, son los que se conocen como estrella de mar, ¿verdad? Estos tienen, entonces, una simetría radial, así como una rueda de bicicleta, por ejemplo, que tienen un centro y del centro va saliendo, entonces, las puntas, ¿verdad?
Entonces, a esto se le llama simetría radial, ¿verdad? Aquí tienen un centro y van saliendo entonces 5, 7, 9 puntas, dependiendo de la clase que sea de estrella de mar, ¿verdad? La más común de las estrellas de mar es esta que tiene 5 puntas, pero también hay estrellas que tienen 9 y hay estrellas que tienen 7 puntas, ¿sí? ¿Y las estrellas no hacen nada o bien? Bien, también, o sea, estas, mira, todos son seres vivos, ¿verdad? Todos son animales, entonces todos son depredadores, ¿verdad? Todos los animales, acuérdense que dependemos de otros animales para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Las estrellas de mar también, ¿verdad? Pueden inclusive, ¿verdad? Colocarse sobre la piel y comenzar a succionar, por ejemplo, tu sangre, ¿va? Entonces sí, sí también son peligrosos. Lógicamente estos es poco frecuente verlos a la orilla del mar, son más en el interior, ¿verdad? Bueno, entonces esos son todos los seres vivos, ¿verdad? Del reino animal. Entonces tenemos animales vertebrados, animales invertebrados. Los vertebrados eran mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles. Y los invertebrados, ¿verdad? Son entonces los artrópodos, los moluscos, los gusanos, los equinodermos y, ¿verdad? Gran variedad de seres vivos, ¿verdad? Entonces, esto es el reino animal. Ya vimos los 5 reinos de la naturaleza, ¿verdad? Vimos entonces el reino protista, el reino fungi, el reino monera, el reino plantae y el reino animalia o el reino animal, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 reinos en los cuales se divide la naturaleza. Ya la próxima clase, ¿verdad? Va a ser entonces una actividad sobre estos 5 reinos de la naturaleza. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Profe, todavía no he terminado. Muy bien. Ya terminé, profe. Excelente, Kaylee. Profe, no puede ser que aquí... ¿Se lo muestro? No tenga pena, ahí estamos. Profe, no, mira, ves que aquí tenía un pedacito de taquis en mi suéter. ¿Nos podemos ir, profe? ¿O Sí, todavía? ya vamos a terminar. Entonces, que tengan feliz día, jovencitos. Nos vemos Adiós, mañana. profe. Que tengas feliz día. Adiós, jóvenes. Adiós, profe. Adiós, jovencitos.